están hoy aquí físicamente en el aula 2 de la sede Flaxo Argentina. Buenas tardes a quienes están también hoy aquí en esta modalidad híbrida de participación, también en la sede de Flaxo Argentina. Estamos por dar comienzo a una conferencia de la doctora Perla Selmanovich en el marco de una experiencia que se desarrolla dentro del programa Políticas, Lenguajes y Subjetividades en Educación del área de educación de la Flaxo, que son unas estancias académicas de posgrado. Están aquí presentes quienes forman parte de la experiencia y algún invitado. Puede ser que siga llegando más personas interesadas y sabemos que del otro lado de la pantalla, aunque yo no los puedo ver, debe haber un grupo de personas en distintos lugares o de la ciudad o de las provincias o tal vez quizás de algún otro país, porque sí que, por ejemplo, hay colegas de Colombia que solicitaron el enlace para participar. Bueno, mi nombre es Dora Ñezbiecki y les voy a presentar a la doctora Perla Selmanovich, que va a disertar en relación a la educación ante el desamparo hoy. Perla Selmanovich es psicoanalista, doctora en Ciencias Sociales y magíster en Educación. Dirige actualmente el área de educación, dentro del área de educación, el programa Políticas, Lenguajes y Subjetividades en Educación. También dirige la carrera de especialización en Ciencias Sociales, con mención en Psicoanálisis y Prácticas Socioeducativas. Sustenta investigaciones situadas y en la clínica socioeducativa en Flaxo, Argentina. Entre sus publicaciones relacionadas con el tema figura el texto Contra el desamparo, que entiendo que se vuelve a visitar a unos cuantos años de su escritura, pero vigente en estos años. Vamos a ver. 20 años desde la primera edición de este texto, resignificando 20 años después ante las actuales circunstancias. Así que bueno, bienvenidas, bienvenidos y damos comienzo. Bueno, gracias Dori. Bueno, para mí fue una oportunidad releerme después de 20 años, porque este es un texto que yo escribí en el año 2003. Barbie, la siguiente. En ese momento yo lo nombré Contra el desamparo, como verán aquí, 20 años después, 2003-2023. El 2003 fue esta escritura posterior a la crisis que se vivió en la Argentina, pero más allá de las fronteras de la Argentina, fue un momento, el inicio, fin de la década del 90, de los 90, inicio de este siglo que estamos transitando, una crisis donde implosionó, digamos, la economía, la política, las condiciones sociales, ¿sí? Entonces, es un texto que yo escribo post-crisis del 2001, en la Argentina. Habrá que ver en sus países, acá hay gente de México, de Chile, cómo se vivió ese periodo, fines del siglo XX, principios del siglo XXI. Y en este momento lo llamo transpandemia, 2023, transpandemia, donde también hubo un acontecimiento que hemos vivido globalmente, en este caso, digamos, está más clara la universalización, ¿no?, del acontecimiento, ¿no?, en el sentido fuerte de acontecimiento, como lo piensan Deleuze, como Badiou, ¿sí?, un acontecimiento que impacta en la experiencia de las personas, en ese sentido como un acontecimiento no externo, sino que impacta en la experiencia de las personas. Y transpandemia, porque es una idea que venimos trabajando con el equipo,
en donde lo que estamos tratando de ubicar ahora, ¿no? En donde ya hemos salido de alguna manera, digo de alguna manera porque es dilemática esta idea de si estamos en el fin, digamos, de la pandemia, pero efectivamente lo que implicó para la vida cotidiana, ¿no? El encierro en principio, luego acá se llamó ASPO, aislamiento social preventivo y obligatorio, luego distanciamiento social preventivo y obligatorio. ¿Y por qué transpandemia? Porque ese acontecimiento, en este momento, a la salida, nos interesa poder pensar qué venía pasando antes de la pandemia, la prepandemia, qué implicó ese parate, ese freno de mano que implicó la pandemia y con todas las otras reverberancias y ahora a posteriori. ¿Por qué nos parece importante este tránsito, ¿no? Esta transpandemia? Porque hoy nos encontramos frente a algunas situaciones que esta mañana con este grupo que está, la mayor parte del grupo que está presente, estuvimos viendo algunas escenas que vivimos hoy en las instituciones escolares, que nos parece importante, que es una fotografía que nos resulta interesante poder rebobinarlas como una película, para no atribuirle todo a la pandemia, por un lado, pero tampoco desconocer, dar vuelta a la página. Ya pasó. Entonces, es en esa triple temporalidad en la que nos movemos para leer lo que acontece. Y en este mismo, lo que acontece hoy, para orientarnos en las intervenciones, que es lo que nos importa. Y en este caso, yo poniendo el foco en la cuestión del desamparo. Ahora me voy a referir a qué llamo el desamparo o a qué tipo de desamparo me estoy refiriendo. Entonces, como verán, la anterior, Barbie, el qué persiste, esas son las dos preguntas que nos estamos haciendo en relación a lo transpandémico con distintos focos. Entonces, ¿qué persiste y qué cambió? ¿Qué persiste y qué cambió en este caso particular en relación al desamparo? Entonces, ahora sí, la siguiente. ¿Qué persiste en relación al desamparo? Y ven que aquí yo ubiqué como un entre paréntesis lo estructural, porque cuando hay condiciones sociales tan relevantes y tan contundentes como fue en el 2003 nuestra crisis del 2001, que así la llamamos por estos lares, y la pandemia, hay un riesgo para los oficios nuestros en lo educativo, que es darle solo visibilidad al desamparo material, que lo hay, y se anuda a otro desamparo, que es al que yo me enfoco, que es el desamparo subjetivo. Este es el desamparo al cual vamos a hacer referencia especialmente y que obviamente está anudado y vinculado al desamparo material, que es más evidente. El desamparo material es evidente en relación a la falta de recursos, que eso lo planteo, por eso es lo que persiste, lo planteo en el inicio de ese artículo contra el desamparo, que cualquiera puede encontrarlo hoy día en Internet, ¿sí? Entonces, ese desamparo estructural, subjetivo, es menos visible. Lo que aparece a primera vista es lo que vivimos desde el punto de vista social, institucional, ya sea en el 2001 o ahora transpandemia. Entonces, lo que persiste es lo estructural del desamparo del desamparo subjetivo, del desamparo subjetivo.
Entonces, apenas algunos apuntes respecto de ese desamparo que persiste y que va a seguir persistiendo, porque la hipótesis con la que trabajamos es que es un desamparo propio de nuestra condición humana. Entonces, un primer punto que ubico acá es el desamparo originario del cachorro humano, que a diferencia de otras especies, necesitamos para poder sostenernos, autosostenernos, aún para ponernos de pie, otros tiempos, biológicos incluso, y en cuanto a la autonomía para poder sostenernos. Podemos ver otras especies que si bien tienen esa relación con sus referentes adultos, para la condición humana es indispensable el sostenimiento de un otro, y que no es solo un sostenimiento material, porque aunque las condiciones materiales estén cubiertas, lo que se verifica en las investigaciones es que el cachorro humano, si no cuenta con el amparo subjetivo, con el amparo simbólico del otro de referencia que lo recibe, perece, no sobrevive. Siempre suelo mencionar, y lo dejo como una referencia para que la busquen, que son las investigaciones de René Spitz en la década de los 50, cuando... ¿Sonrisa social y todo eso? ¿Cómo? ¿El de la sonrisa social? No, es el de el hospitalismo y los bebés que estaban hospitalizados, bebés huérfanos, hospitalizados, todos muy bien atendidos desde el punto de vista material, en cuanto a la alimentación, a la higiene, y sin embargo, solo algunos sobrevivían. Y lo que encuentra Spitz es que aquellos que sobrevivían fueron aquellos que, por alguna razón, alguna enfermera los había individualizado como especialmente. Este es singular, no es igual a los otros, ¿sí? Entonces ahí hay algo muy contundente en cuanto a la supervivencia del ser humano, en cuanto a la necesidad de contar con un otro que no sea solo de los cuidados materiales. También es indispensable que estén esos cuidados que ahora voy a desarrollar un poco, esos cuidados que vamos a llamar genéricamente simbólicos. Alguien que le done una mirada, una palabra singular, cuidados particularizados, le decimos, y un cuidado que no sea anónimo, porque todos alimentados de la misma manera, el anonimato, la universalización, esta mañana vimos algo acerca de la no singularización, lo que implica lo no singular, ¿no? Cada uno con su agujero, decía Mariano Cranco esta mañana, cada uno con sus agujeros originarios, el agujero de lo humano, ese agujero existencial que se nos revela cuando nos angustiamos, ¿sí? Ese agujero universal requiere de un deseo del otro de referencia que no sea anónimo y cuidados que sean particularizados. Entonces, esta es una primera cuestión que persiste más allá de las contingencias sociales y culturales. Y acá yo agrego un otro que sostenga una trama de significaciones, ¿sí? Una trama de significaciones implica un tejido de palabras, un tejido de horizontes de futuro. Hay una psicoanalista argentina, Silvia Bleichmer, que habla del malestar sobrante, y justamente para ubicar que más allá del malestar que genera el desamparo estructural para cualquier ser humano,
hay un malestar sobrante que se sobreagrega por las condiciones sociales y materiales, cuando no hay una flecha hacia el futuro, cuando la proyección de futuro está interferida. Y ella lo llama vejez prematura. La vejez prematura cuando no hay un horizonte de sentido para el humano. Pensemos las condiciones actuales. Entonces, de esa trama de significaciones está tejido ese amparo subjetivo. Y yo agrego aquí algo más, que ese otro con mayúsculas, que es el otro de la cultura, que nos ofrece cierta trama o no, de sentidos que le den un horizonte de futuro a nosotros, personas adultas, y también a las nuevas generaciones, ese otro de la cultura, ese otro social y cultural, está encarnado en nosotros, en quienes recibimos, en las familias, en las instituciones educativas, a los niños, las niñas, los adolescentes. Esas figuras adultas, lo que yo planteo aquí, en aquel entonces, en el 2003, y mi hipótesis es que esto persiste, es la necesidad de sostener una asimetría habilitante del otro. No equipararnos justamente cuando las condiciones sociales y materiales y simbólicas, para nosotros como personas adultas también estamos vulnerados. Entonces, ahí hay un equilibrio difícil cuando equiparamos la vulnerabilidad propia de los adultos y la equiparamos a los de los niños, las niñas, las niñas y adolescentes, quienes transitan esa etapa de la vida. Entonces, esta es una hipótesis central de mi argumento en el 2003 y yo voy a decir que persiste y la sostengo en este momento porque es estructural para la condición del amparo necesario para el cachorro humano, para la supervivencia. Y lo que agrego aquí también es que acompaña la subjetivación de la realidad. ¿Qué significa la subjetivación de la realidad? Es aquello que ocurre en el afuera, en este caso la pandemia, en aquel momento la crisis del 2001, y podemos pasar por todas las condiciones, no sé, pienso en Colombia, en lo que conozco, de las condiciones de las últimas décadas, por ejemplo, ¿no? Las violencias, México, Chile, digamos, en cualquier horizonte social nos vamos a encontrar con esas condiciones de la realidad, que es necesario ponerlas en los propios términos. Y la asimetría supone sostener ese proceso de subjetivación. De subjetivación quiere decir que cómo entiendo eso que está pasando, para que no sobrevenga eso que esta mañana veíamos como esa angustia generalizada que deja un hueco y que nos lleva a lo que notamos, y ahora vamos a ver, esas actuaciones, eso que se aparece como autoagresiones y también la agresividad exacerbada hacia los otros. Lo que planteaba yo en aquel entonces, en aquel momento también en ese artículo, es la institución como su horizonte al amparo del sinsentido, la institución escolar. Y recuerdo, hay un texto muy interesante, la escuela, en defensa de la escuela, es un texto que tendrá de Marjolaine y es la defensa de la escuela pública. ¿No? Sí, en defensa de la escuela pública, hay un capítulo ahí que me parece que es sumamente interesante,
que habla de la escuela como suspensión. Como suspensión. Suspende ese tiempo social. Digo, estamos pensando hasta aquí el papel de las personas adultas, indispensable para la supervivencia del cachorro humano. Y estamos pensando en la institución escolar, que está llamada la escuela ante el desamparo, que es lo que planteo hoy como esta reformulación, al amparo del sinsentido. Y lo que plantean ahí estos autores es la escuela como suspensión. Y vamos a ver ahora cómo esto toca la cuestión de los tiempos, el tiempo subjetivo, el tiempo escolar, el tiempo social, el tiempo tecnológico. Pasamos a la siguiente. Luego, ya estas cuestiones generales que acabo de mencionar, las podemos pensar en la especificidad de la condición infantil. Yo ahí planteo algunas especificidades prepuberales, y eso es un punto de distinción para nosotros, que es la pubertad antes y después de la pubertad. Pensando que la condición infantil para ubicar la realidad en los propios términos antes de la pubertad, no me voy a explayar en esto, lo dejo presentado, antes de la pubertad requiere, para poner esa realidad en los propios términos y esa trama de significaciones que ampare como factores relevantes, la ficción, el juego, la cultura como amparo, porque es lo que permite mantener la realidad bajo que aparece, que inunda, esa realidad que inunda al sujeto, y con la cual no puede operar, porque está bajo el manto del sinsentido. Lo que hace el juego, lo que hace la ficción, lo que hace la cultura, es poner ciertas reglas. Es el dale que yo era, ¿no? El dale que yo era es algo que es la manera en que se suele, los niños y las niñas suelen decir en la Argentina, ¿no? Es jugamos a que, como la elaboración de la realidad a través de la ficción para poder ponerla bajo ciertos marcos que permitan subjetivar esa realidad. Y en ese sentido la escuela, con toda la cultura que tiene para ofrecer, tiene una riqueza indispensable. En ese sentido, la escuela está llamada, en esa suspensión de las que hablan Simons, creo que es, y Machelane, como suspensión, como suspensión. Luego, sigo con lo que persiste. En cuanto a la condición adolescente, ahí lo que yo planteaba es la pospubertad, la adolescencia, esto lo agregó ahora, como un modo de tramitar y de subjetivar la pubertad. Y en este sentido yo planteo dos ideas, que es pensar las adolescencias y quienes están transitándola como personajes de un drama subjetivo. Personajes de un drama subjetivo. ¿Esto qué implica? Primero, hablar de personaje es no quedarnos capturados por esa impostura, por esa apariencia con la cual se presentan, ¿sí? Y el drama subjetivo supone la subjetivación de ese cuerpo, de esa crisis en relación al cuerpo infantil, en relación a los adultos de referencia, en relación al lenguaje que ya no es suficiente para nombrar lo que les pasa. Entonces, y una tercera cuestión que ya se avisoraba hace 20 años y quizás desde antes, es el riesgo de la mirada de los adultos frente a esas imposturas, frente a la respuesta por el desamparo subjetivo ante las condiciones materiales que irrumpieron, el riesgo de empujar a cierres anticipados. Entonces,
ubicar allí un sujeto que por cómo se presenta es acá el pibe chorro, o es el drogadicto, o es la embarazada. En esos términos lo planteaba yo en aquel momento. Lo que queda diluido es el sujeto, bajo esas categorías, ¿sí? Categorías cristalizadas. Esto es lo que yo planteo en aquel momento. Cristalizadas porque están coaguladas, no hay apertura a otras significaciones posibles. Alguien que consume no es solo un consumidor de tóxicos, es un sujeto que necesitamos abrir a otras significaciones para poder ubicarlo en su singularidad. Bien. Y finalmente hay un último capitulito, digamos, que planteo en ese artículo, que es en relación a las personas adultas, ¿no? ¿Qué nos toca a los adultos frente a este escenario de desamparo material anudado como en una banda de Moebius al desamparo subjetivo? La necesidad de sostenernos entre adultos, ¿sí?, al amparo de una apuesta. Vieron que la apuesta es incierta. La apuesta no es a ganar seguro. Puede ser ganar o perder. Es decir, es la apuesta a qué? La apuesta a que ahí hay un sujeto que puede no quedar fijado, algo de las fijaciones hablábamos esta mañana, que puede no quedar fijado, ya sea para los adultos, pero sobre todo en relación a las infancias y a las adolescencias, una apuesta que allí en donde se presenta un desinterés, hay la suposición de que puede haber algo que les pueda interesar. Bien, pasamos a la siguiente. Bueno, hasta aquí, ¿qué es lo que persiste? ¿Alguna pregunta o continúo? ¿Alguna pregunta, algún comentario, ya sea? Tenemos 29 personas del otro lado. Ah, bueno. Bienvenidas y bienvenidos y bienvenides. Entonces, ¿hay alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Antes de pasar a qué cambió / se acentuó. Continúo entonces. Bien. ¿Qué me llevó a mí a releerme a propósito de esta invitación, de esta querida estancia académica que estamos transitando? Esas significaciones que protegen, que amparan, hoy y son hipótesis de trabajo para compartir con ustedes y para discutirlas. Son significaciones paradojales que desamparan. ¿Por qué? Como una idea general, yo hablé que el amparo de las significaciones es porque permite bordear, porque permite hacer algo con ese agujero estructural que tenemos los seres humanos. Ese agujero que es el agujero existencial, que nos sobreviene cuando estamos muy desorientados y algo se nos tambaleó. A veces se nos tambalea a nivel social, pandemia tras pandemia, crisis del 2001, las violencias aquí y allá, ¿sí? Bien. Las significaciones paradojales, y subrayo lo de paradojal, porque la paradoja es la figura de la paradoja es muy potente para poder leer lo que pasa. Porque ¿qué particularidad tiene la paradoja? Es que hay algo que pasa y no pasa al mismo tiempo. Es paradojal, porque pasa y no pasa al mismo tiempo. Entonces, ampara paradojalmente y desampara al mismo tiempo. Por eso es paradojal. Y en ese sentido, valga la redundancia, las significaciones
a las que yo aludí y que persiste esa necesidad de ofrecer esa trama de significados, hoy taponan ese agujero existencial. Cuando digo que taponan, ¿a qué me refiero? Y ahí va el segundo punto. Hay un tambaleo de las referencias, ¿sí? De las referencias que nos sostienen, referencias culturales, qué está bien y qué está mal. Yo pienso esto, el otro piensa lo otro. Yo acá ubico lo paradojal en afirmaciones e ideales de certezas segregativas. Fíjense, necesitamos de esas significaciones. ¿Cómo se lo nombra hoy en la Argentina, ¿no? Estas significaciones afirmativas que taponan con certezas que son segregativas. La cuestión de las emociones, por ejemplo, de que hay una cultura que promete que gestionando las emociones uno puede vivir bien. Uno puede vivir bien, lo repito por si no se escucha. Acá la compañera, que es de Comodoro Rivadavia, dice, la gestión de las emociones puede llegar a taponar el agujero y proponer un ideal de gestionarlas directamente por fuera de lo que hablábamos esta mañana y yo planteé recién, que es por la vía de la oferta cultural que permite un deslizamiento de sentidos, de deseos, de intereses en relación a diferentes asuntos de la cultura. Esa es una. Y hay otra más macro que lo vivimos en términos sociales, de afirmaciones, y agrego algo, el otro como peligroso, el otro como el diferente segregado, que hay que segregar, ¿sí? Acá se viene nombrando como la grieta, en términos sociales, políticos. Hay que ver cómo se lo nombra. Fuiste a apagar el... porque hacía mucho frío. Bueno, quienes están allí estaban calentitos y calentitas en sus casas, pero acá hacía frío. Bueno, respiramos. Entonces, esos ideales, como ideales muy afirmados, muy cristalizados, fíjense acá está lo paradojal, necesitamos sentidos, pero cuando esos sentidos y esas significaciones se convierten en un bloque, es esto, es así, es una certeza, no hay preguntas, y el que no piensa de la misma manera queda del otro lado como un otro peligroso, como un otro a ser segregado. La segregación del otro es estructural también. El punto es cuando las condiciones del otro, de la cultura del que yo hablaba antes, empujan a eso, empujan a eso. Entonces, ante el tambaleo de las referencias, pandemia, transpandemia, ¿sí? Las condiciones materiales tan complejas de la distribución de la riqueza de todo orden, entonces, esos sentidos que son necesarios para ampararnos a niños, jóvenes y adultos, se convierten paradojalmente en un tiro en los pies, diríamos, en términos cotidianos, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos vuelven en contra, porque taponan. ¿Qué es lo que taponan? Taponan esa posibilidad de establecer lazos con el otro. Y vimos al principio que contra el desamparo está el lazo, porque si no, los bebés de Spitz morían. No sobrevivían si no había ese lazo de deseo, porque el deseo no es individual, siempre es en relación a un otro. Entonces yo acá lo digo muy afirmativamente, pero lo estoy pensando y me interesa pensarlo con ustedes.
es el carácter paradojal de las significaciones simbólicas que nos amparan cuando son tan cerradas y tan segregativas que nos terminan desamparando, porque nos dejan ante el riesgo de estar desprovistos de lazos sociales o de lazos muy endogámicos, muy confrontativos. Y esto es un paso al circuito de la violencia, de las violencias, porque lo que aparece es lo que veíamos esta mañana, la especularidad. Es o vos o yo. Es el tú a tú o el yo a tú, ¿no? Y no hay esa intermediación de poder poner en el centro aquello que nos interesa, que es, en lo educativo, es sostener a las nuevas generaciones, abriéndole puertas y ventanas a la cultura, enamorándoles con algo de la cultura. Bien. En relación a este mismo tópico, en cuanto a significaciones que taponan los diagnósticos, no es nuevo, pero se ha acentuado, por eso puse que cambió y se acentuó. Y hay una relación con la proliferación de sentidos universalizantes que están a disposición, y esto tiene que ver con la aceleración tecnológica. Y acá la pandemia también aceleró esto, pero ya venía desde antes, que es, tenemos diagnósticos a la carta. Cada uno sabe si es bipolar, si es depresivo, si es ADD, si es hiperactivo, porque yo lo googleo y doctor Google lo sabe, ¿sí? Ahí hay una relación con el saber que está deslocalizada de las figuras de autoridad, y con eso hay que trabajar. Digo, esto no es para bueno o malo criticarlo, estoy describiendo un estado de situación que leo para poder pensar por dónde afrontarlo. Bueno, paso a la siguiente. Continúo con qué cambió y se acentuó, que está en relación a lo que yo planteaba anteriormente. Lo paradojal de esas significaciones cerradas se combinan con un empuje a la satisfacción inmediata. Llame ya, si tú quieres, puedes, ¿sí? Esa promesa de felicidad inmediata que recae sobre los hombros de cada uno. Y ya en el año 2000, Ehrenberg planteaba en su libro La fatiga de ser uno mismo. La fatiga de ser uno mismo, porque es cargar sobre las espaldas individuales lo que voy a poner acá en términos de este empuje a la satisfacción inmediata. Si hacemos un paneo por las propagandas de los productos, Just is do it, hagan un paneo por las propagandas. Todo va mejor con Coca-Cola. Si tomás Coca-Cola, te va a ir mejor, pero si tomás Coca-Cola, que es para saciar la sed, cuanto más tomás, más querés. ¿Por qué no sacia la sed? Y esto es un movimiento que va muy, muy en sintonía con lo que es estructural de la pulsión humana, que necesita satisfacerse. Entonces, el mercado empuja a la satisfacción inmediata, combinado con lo que planteaba antes, respecto de esas significaciones que son paradojales, generan un combo, digamos, de desamparos. ¿Por qué? Porque deja al sujeto librado a la propia autorregulación. Y ahí la asimetría se pierde, y esa asimetría
necesaria para el amparo de la condición infantil y adolescente. Entonces, acá yo ya estoy planteando un principio que puede orientar, ¿no? Es, ojo, advertidos, estemos advertidas y advertidos respecto de la pérdida de esa simetría. Ahora voy a plantear algunas hipótesis que voy pensando en relación a esta cuestión. Bien, segunda cuestión acá. Tiempo tecnológico, tiempo institucional y tiempo subjetivo. De algo de esto ya hablamos. Esta mañana decíamos, mencionaba Mariano, que el tiempo subjetivo, el tiempo de la subjetividad, es un tiempo tripartito. ¿Se acuerdan que yo decía antes, por subjetivar la realidad? Subjetivar la realidad supone un tiempo subjetivo tripartito, esa es una condición, y la otra condición es que es retroactivo, no es cronológico hacia adelante, sino que es retroactivo. ¿Qué quiere decir que es retroactivo? Es que es resignificante, es cuando se dice me cayó la ficha, era eso, ¿no? Ese es el tiempo retroactivo. Y lo tripartito del tiempo es el instante de ver. El instante de ver, la escena. Es esa escena que se nos presenta. Se arma. Se arma y se nos presenta, ¿sí? El instante es un instante, es el instante de ver. El tiempo subjetivo frente a ese instante de ver, esa situación que, bueno, en la pandemia nos dejó ahí, de frente. El instante de ver requiere un tiempo de comprender, un tiempo, la subjetividad necesita un tiempo. Vamos a ver qué pasa hoy día con ese tiempo de comprender, que es una de las hipótesis que se acentuaron en los últimos, desde mi punto de vista, en los últimos 20 años. Ahora vamos a ver, pero quiero el tiempo de comprender y es el momento de concluir. Instante, tiempo y momento. Son instancias temporales distintas. El momento de concluir no es una conclusión intelectual, es un acto. Es un acto. Se verifica por los efectos. ¿Qué quiere decir esto? Alguien que no podía parar de moverse, alguien que estaba angustiado, alguien que no podía dejar de pegar, alguien que no podía dejar de agredir, de pronto pudo no agredir, pudo hacer otra cosa. Ahí se verifica el tiempo, el momento de concluir, ¿sí? Y es a propósito de lo que decanta del tiempo de comprender. ¿Cuál es la hipótesis? Que no es nueva ni es mía, es el colapso, ya venimos de un colapso del tiempo de comprender. Cuando el tiempo, algo de esto planteaba hoy Mariano, cuando el tiempo de comprender, indispensable para subjetivar la realidad, el tiempo subjetivo necesita de ese tiempo de comprender, que las significaciones cristalizadas, afirmativas y segregativas, no abren el paso al tiempo de comprender. Entonces, acá hay una apuesta y un desafío importante, restituir el tiempo de comprender. Lo planteo como un principio que orienta, después hay que ver cómo pensarlo y cómo gestionarlo. Frente a este escenario, hay un retorno, y esto es lo que nos encontramos, por lo menos aquí, en las instituciones, un retorno en los cuerpos desregulados. Muchos cuerpos infantiles, esto que ya viene de hace tiempo y que era nombrado y se acentuó como hiperactividad a los diagnósticos, los cuerpos que no soportan el formato escolar, por ejemplo, ¿no? Los grupos desbordados y los contenidos escolares que no afectan a los cuerpos. Yo acá puse algunos nombres, Cranco, De Valle, Molina, Yadjian, son colegas del equipo que han trabajado cada una y cada uno de ellos
sobre alguno de estos tópicos en una investigación que hemos llevado adelante durante la pandemia y que, bueno, va a dar a luz el libro en los próximos meses. Pero acá, frente a los cuerpos desregulados, ¿no? ¿A quién se le adjudica, digamos, sobre quién recae el juicio sobre ese cuerpo que no logra sosegarse? ¿Sobre quién recae el juicio sobre el desinterés, por ejemplo? ¿O sobre el desborde del grupo? ¿Sobre quién recae el juicio? Pregunto. ¿A quién se le adjudica la responsabilidad? Sí. ¿A los niños? ¿Eh? Al estudiante. Exactamente, al estudiante, a los grupos, y lo que queda invisibilizado de esa lógica del desamparo, ¿sí? Es que ahí hay sujetos que están expuestos a su propia autorregulación, y el ser humano no se puede autorregular. Es una conquista la autorregulación, no es un punto de partida. Es un punto de llegada. Y la educación ante el desamparo está desafiada a eso. ¿Usted dónde cree que está? Decía hace unos años, en ese libro donde yo publiqué contra el desamparo, Estanislao Antelo, un colega. ¿Usted dónde cree que está? ¿En la cancha o en la escuela? ¿No? Entonces, esa pregunta, ¿usted dónde cree que está? ¿No? No va de suyo, no es un punto de partida, que estaba dado en otros tiempos, y ahí la historia de la educación nos ofrece algunas pistas interesantes. Eso no está dado. Entonces, los cuerpos desregulados, los grupos desbordados y los contenidos que no afectan a los cuerpos, cuando lo que retorna de eso es en las actitudes y los comportamientos de los niños, de los adolescentes, ¿sí? Ahí es donde nos llamamos a la apuesta, y de este lado del mostrador, de los adultos, para pensar que ahí hay un desamparo en el lazo. Nunca es por fuera del lazo, no es individual. Continúo, Barbie, pasamos a la siguiente. Otras paradojas, ¿cómo venimos con los tiempos? Estamos por cumplir la hora. Bueno, para no abrumar, voy a pasar un poquito más rápido y dar lugar a las preguntas. Paradojas, de nuevo las paradojas de las asimetrías. Algo me referí anteriormente. ¿Cuál sería la paradoja? Abusivas, ante estas desregulaciones, ante estos efectos, ¿sí?, paradojales, que vuelven en los cuerpos, que vuelven en los grupos y que vuelven en el desinterés respecto de los contenidos, la asimetría necesaria se puede tornar abusiva, abusiva o por exceso o por ausencia. Lo abusivo también es por ausencia, es dejar librado a los sujetos a sus propias pulsiones, a su propia suerte. O la otra cara, la intromisión, que la podemos llamar autoritarismo, que sería la inflamación de la autoridad, digamos, ¿no? Los ismos, pero en realidad es una desautorización. Entonces, ahí hay una paradoja de las asimetrías, que es una invitación que me hago, que nos hago, a pensar, digamos, partiendo de aquí, por dónde restituir esas asimetrías por fuera de esa paradoja, que es abusiva, ya sea por exceso o por ausencia. Y ligado a esto, los desacoples de la ley encarnada en el deseo. Lo pongo así muy como una idea. El deseo que, como anuncié antes,
no es individual, siempre es en relación a un otro, está encarnado en la ley y la ley está encarnada en el deseo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se dice estos chicos no tienen límites, ¿sí? No tienen límites, la ley externa no funciona, ¿no? Cuando no hay autorregulación, es que la ley subjetiva no funciona. Entonces, para que la ley subjetiva, el consentimiento subjetivo opere, es necesario que esté encarnado en el deseo. Nadie va a respetar un límite por nada. Y no se trata de te doy algo a cambio, te doy un caramelo. No, digo, para decirlo burdamente, sino que requiere de atender a algo de esa singularidad, de esos intereses, de ese deseo por algún saber necesario, por una trama de significaciones que ampare, ¿sí? Que es lo que va a dar lugar al consentimiento de acá sí, acá no. El consentimiento subjetivo supone esta encarnadura de la ley en el deseo. Hay un texto que ya tiene algunos años y que seguramente lo van a encontrar en internet, tejido por una colega, Laura Kiel, que se llama, exacto, se llama De sin límites a limitados. Es un texto que elaboramos, trabajábamos en la Escuela de Capacitación, acá de la Ciudad de Buenos Aires, y ya había, es un texto del 2005. Se los estoy mandando. Se los estoy mandando. Es un texto del 2005. Entonces, esta persistencia de estos chicos no tienen límites, que hoy se torna, lo que vemos es que está exacerbado cuando Laura Kiel plantea, la pregunta es, ¿de sin límites o limitados de qué? Para decirlo, voy a espolear un poquito el texto, es limitados de esos recursos simbólicos. Esos recursos simbólicos que a mí me permiten activar algún deseo, algún interés. Hoy Mariano lo traía en relación a esa nena acusada de gorda y fea, ¿sí? Y toda la disputa, hoy llamada bullying, ¿no? Que es otro de los taponamientos, digamos, universalizantes de estos efectos de desregulaciones, y que el teatro, con otras estéticas medievales, y poner a circular en relación a la cultura, es lo que permite y da lugar a que eso limitado de recursos simbólicos pueda hacer pie en los límites, ¿sí? Es decir, que los límites, es como que el límite tiene dos caras, lo prohibido y lo permitido. Lo prohibido tiene que anclar en algo que le dé posibilidad al sujeto para algo. Y ella toma ahí un ejemplo muy lindo y muy gráfico, desde mi punto de vista, que toma el juego del ajedrez. Ella va a decir, cuando uno le enseña a alguien a jugar al ajedrez, ¿sí? ¿Qué le dice? ¿Cómo no hay que mover las piezas? Dice, el peón no se mueve de tal o cual manera. El alfil, ¿qué se le dice a un sujeto que está aprendiendo a jugar al ajedrez? ¿Cómo se mueve cada ficha? ¿Cómo se mueve? Lo que está permitido. Ahora, eso que está permitido, y hay que agregarle esto que es fundamental, es habilitante del juego, es una metáfora. Habilita el juego de la vida, digamos. Lo habilitante para la vida. Y lo prohibido cae por default. Esto no quiere decir no, no, esto no. Pero cuando el no funciona, cuando el no funciona, quiere decir que es habilitante de algo. Por eso funciona. Cuando el no funciona, hay que buscar de la otra cara.
¿Qué es lo que no está siendo habilitante? Sí. Hay una experiencia que a mí me gusta mucho, bueno, el objeto de una de mis investigaciones, que es el taller Liberté, que es una cooperativa de trabajo que funciona en una calle, ¿no? Funciona, bueno, funciona, va ahí funcionando. Pero ahí lo interesante es que es una que inicia con los presos, ellos eligen llamarse presos, que se contaba que tenían ganas de trabajar, pero por fuera de las tareas del servicio penitenciario que son rentadas. Entonces estaban con algo autogestivo y se contactan con un juez, un tío Mario Giuliani, que trabajaba con justicia restaurativa, que lo contactan por Facebook por separado y les contesta, los va a visitar, y hace una reunión con ellos dos y les dice todo aquello que no está prohibido está permitido. Y a partir de ahí surge el taller Liberté, que ahora como participan como, no sé, 100 presos, tiene una cooperativa y millones de talleres, digo, como esa frase habilitante, todo lo que habilitó, ¿no? Como que todo aquello que no está en la ley, bueno, entonces se puede hacer como todo lo otro, digamos, ¿no? Claro, claro, claro. Es lindísimo el ejemplo, Ceci, realmente. Es decir, que acá para pensar, y esto está acentuado en esta época, ¿no? ¿Por qué? Porque lo paradojal es que frente a la conmoción social, ¿no? Y a ciertas rigideces institucionales y esa pérdida de los bordes simbólicos que significó la pandemia, ante los cuerpos desregulados, vamos con el no, vamos con lo limitante, pero sin advertir la otra cara que es invisible, que es la maniobra que hizo el juez. Todo lo que no está prohibido está habilitado. Entonces, bueno, todo lo que habilitó, bueno, que en el texto de Laura también van a ver algo bien interesante, ¿no? De ciertas maniobras de por dónde ir por lo habilitante, para que lo prohibido pueda operar, que es indispensable. Sin regulación, sin ley, no tenemos sociedad. Pero la ley jurídica necesita del consentimiento de la ley subjetiva. Bien, entonces, hoy, ¿qué planteo yo aquí? Que los sujetos librados a las propias pulsiones y a las autorregulaciones por fuera del otro, y la sanción de así no, quedando desamparado de lo habilitante. Y ahí está el desamparo también, ¿no? El poder ubicar esa flecha de futuro, de lo posible, de lo habilitante. Y acá voy a plantear algo que creo que es muy, muy destacado, creo yo, ahora en esta época, que se ha exacerbado, y que yo llamé reenvío de impotencias entre instituciones adultas. Era un artículo entre familias y escuelas. La escuela le pide a la familia lo que la familia no puede, y la familia le pide a la escuela lo que la escuela no puede. Reenvío de impotencias. Hoy, ¿con qué nos encontramos? Transpandemia, ¿sí? La judicialización exacerbada y la patologización de esos fenómenos, y la declinación. Eso trae aparejada la declinación de la autoridad pedagógica. Cuando nosotros hacemos un pase a lo jurídico, no quiero decir que esto esté descartado, el problema es la automatización, el automatismo del reenvío a lo judicial, la judicialización de la vida. Hay un libro que sacó un colega, Gabriel Brenner. Marcela Martínez, Gustavo Galli y Gabriel Brenner. Exactamente, que se llama La judicialización de las relaciones pedagógicas, ¿sí? En donde hay como una fuga de lo pedagógico hacia otro ámbito. Eso no quiere decir no contar con lo jurídico, pero ahí en donde uno apela automáticamente, está denunciando la impotencia, la propia impotencia. Yo desde la escuela ya no puedo hacer nada. Se denuncia la impotencia, la impotencia pedagógica. Pasamos, Barbie, a la siguiente. Entonces, ya como para ir cerrando y abrir preguntas y comentarios, si tienen, algunos principios que orientan para amparar, y yo ubico acá, amparar a quienes amparan.
amparar a quienes amparan, para justamente sostener la simetría. ¿Y por dónde? Voy a plantearte cuestiones muy, muy generales para amasarlas en el caso por caso, que es, por un lado, sostener el deseo como brújula de las personas adultas. El deseo en la propia tarea, que hoy, esta mañana, veíamos con Mariano cómo la cólera, la angustia, el fastidio, la frustración son aplastantes del deseo. Del deseo en relación a ¿qué? A la propia función, la rehabilitación de la función. Y es un trabajo delicado entre colegas. Y acá quienes están en tareas de gestión, de coordinación, de las políticas públicas, creo que ahí hay un punto importante, ahí donde bombardeamos, digamos, y denigramos a quienes ejercen funciones docentes, funciones profesionales, estamos, digamos, poniendo ahí estamos poniendo un circuito corto de la violencia, de la simetrización de las relaciones y de la exacerbación de la agresividad especular. Entonces, sostener el deseo como brújula, pero del lado del docente, del lado del psicólogo, del lado del trabajador social. Lo digo masculino, pero es para facilitar. Es para todas, todos y todes. Y se dirimen siempre en los lazos, no es individual. Hay un tropiezo en adjudicarle individualmente. Claro que está la responsabilidad de cada uno y es importante sostener la responsabilidad de cada uno, pero no es por fuera del lazo. No es por fuera del lazo. Hoy lo veíamos un poquito en relación al tema del bullying, ¿no? Es entre la víctima y el victimario, ¿no? Que es la cristalización de la víctima y el victimario. Hay un texto que yo escribí también hace algunos años, que se llama El mito del bullying, que también está ahí dando vueltas por internet. Yo ahí tomo el relato de Caín y Abel, y ubico a una tercera figura como metáfora del adulto entre la víctima y el victimario. ¿Cuál es? Releamos el relato de Caín y Abel y por qué Caín va contra Abel. ¿Se acuerdan? ¿Por qué Caín va contra Abel? Porque Dios recibió las ofrendas, ¿no?, de Abel y no de Caín. Entonces, ahí nuestro lugar de adultos es un lugar central. Ahora, ¿dónde se manifiesta? En los cuerpos desregulados, en los grupos desbordados, ¿sí? Y en los contenidos que no les interesa nada, es algo que se suele decir. Bueno, luego, segunda orientación, habilitar el tiempo de comprender, habilitar esas respuestas automáticas, ¿no? Hoy lo veíamos en la mañana. Habilitar el tiempo de comprender es central para la subjetivación de la realidad, también para los adultos. Entonces, dispositivos de trabajo en donde entre adultos podamos habilitarnos el tiempo de comprender ese instante de ver esa escena en donde llega una madre exacerbada, en donde hay un conflicto entre colegas. Esto lo hemos visto mucho, cómo se fue incrementando en los últimos años y durante la pandemia y transpandemia en los equipos de trabajo. Las disputas al interior de los equipos de trabajo. ¿Quiénes quedan librados a su propia suerte? Los chicos, las chicas, los adolescentes. Luego, y lo dejo acá planteado, la lectura de las demandas. Hay una exacerbación de las demandas, y ahí hay estoy poniendo capítulos de nuestra investigación. La lectura de la demanda. La demanda nunca es literal. Nunca es literal.
siempre, y ahí es el tiempo de comprender, habilitarnos, ¿qué me está pidiendo con esto? Es otra cosa. Siempre es otra cosa. Y es en función de qué? De habilitar ese vínculo educativo, esa función que nos toca a cada quien, según el rol que tengamos. La lectura de la transferencia. ¿Qué es la transferencia? Hoy hablábamos de amor de transferencia. Es habilitar ahí en ese lazo entre colegas, empezamos por casa, entre colegas, es la posibilidad de sostenernos en el deseo, ¿sí? De habilitarnos el tiempo de comprender, de darnos en ese tiempo una lectura de la demanda, de esa transferencia, de que algo, el amor de transferencia que circula entre colegas, y el bricolage, que digamos son, puse aquí Ferreira, Scotti, Belizán, Altieri, Ramos, son autores de esos temas, ¿no? Que van al trabajo entre adultos para amasar esa apuesta de la que yo hablaba en el 2003, y que hoy se impone, porque lo que nos muestran las escenas, el instante de ver, es que están exacerbadas las situaciones entre colegas, y habla del desamparo adulto. Cuando estamos desamparados, hay un riesgo, nuevamente, volvemos al 2003, de invertir la vulnerabilidad y suponer que la nuestra es mayor que la de los chicos y las chicas, o de entablar asimetrías, o la simetrización de la mirada, como dice de Valle en su artículo, la simetría de la mirada, por ejemplo, entre una mamá y un estudiante, y la confrontación es con la maestra, ¿no? Escenas de la vida cotidiana. Entonces ahí hay algo de ese enfrentamiento, ¿no? Segregativo, de esas ideas tan afirmadas y esas certezas entre adultos que, de nuevo, acá por la vía de esa asimetría. Y el bricolage es un armado en ese tejido del tiempo de comprender, que no es algo total, es la lógica que nosotros llamamos del no todo, en donde vamos tejiendo por partes, y no es con todos los colegas, es con algunos. Hay una práctica entre varios que venimos ejercitando, y una lógica del no todo que tienen a disposición, hay un libro que está disponible, un libro digital, que es Resistidas y Desafiadas, las prácticas en las instituciones, entre demandas, legalidades y discursos. Está disponible en nuestra página. Hay un capítulo dedicado a la lógica del no todo. Y bueno, y los otros temas seguirán rodando, y al calor también de la conversación con ustedes. Pasamos, Barbie. No estás sola. Bueno. Bueno, gracias, Perli. Estuve con el celular todo el tiempo porque estoy intercambiando con Bárbara para ver qué anda pasando del otro lado, pasando los enlaces de los libros que fuiste sugiriendo. Ahora voy a volver con el de Resistidas y Desafiadas. Mientras alguien quiere decir algo, yo tomo la primera palabra como para romper el hielo, pero igual ya no hace tanto frío como hacía antes. Me quedo con un par de cuestiones que por ahí me gustaría expresar como para iniciar el intercambio, ¿no? Que creo que están todos atravesados por la variable del tiempo. Hay dos palabras que vos tomás entre todo lo que dijiste, que yo rescato para seguir pensando, que es el momento de comprender y las paradojas. No las pongo en relación necesariamente, pero me parece que son como llaves como para poder pensar, seguir pensando, ¿no? Porque en esto que vos denominás el momento de comprender, tiempo. Está el tiempo. El tiempo de comprender. Sí, el tiempo de comprender. Está incluida la suspensión, la interrupción, ¿no? Y, un momentito que sin las lentes no veo ni lo que yo escribo.
Y lo asocio directamente con esto que decías en el contra el desamparo, ¿no? Cuando presentabas contra el desamparo, la resistencia al impulso voraz de la satisfacción inmediata, ¿no? Me parece que me pregunto si hay algo en esta resistencia al impulso voraz de la satisfacción inmediata que como trompo que gira con la piola suelta, Sí. lo que hace es obstruir la posibilidad del lazo. Esto es una. Y en relación entonces con esto pensaba en lo paradojal ante los desbordes que vos hacías referencia, ¿no? Si van, no lo sé, es una pregunta, ¿no? Si nos parece que van de la mano de la ilusión restitutiva del modelo de funcionamiento social prepandemia. A lo mejor hay algo... A ver, de nuevo. Claro, si dentro de lo paradojal de lo que no se presenta, ¿no? Digamos, nombrar lo que sucede por lo que no se presenta, cuerpos desbordados. El cuerpo que no se regula. Exacto. El grupo que claro. se desborda. Me pregunto si no hay algo, tal vez inconsciente, no sé si hay un inconsciente colectivo, pero si no hay algo como la ilusión restitutiva del modelo social existente prepandemia, o como decía Nietzsche, si no es el momento de declarar la muerte de Dios, ¿no? En un punto. Hay otro modelo que están haciendo que tal vez no terminó de nacer, y ahí es donde me parece que se pueden juntar o empezar a conversar entre sí el tiempo de comprender y lo paradojal. Por ahí es medio complejo, pero es lo que me dio a pensar esto. Y después algo como para agregarle un poco de literatura a lo que vos decías, Ceci, me hiciste acordar un cuento de Ray Bradbury que para mí es hermoso, que se llama La niña que iluminó la noche, ¿no? El cuento de esta nena que le tiene miedo a la oscuridad y que, bueno, por medio de un amigo imaginario, se juega en vez de apagar la luz, encender la noche. Me parece que hay algo de esta imagen, es bien habilitante también. Bueno, me quedo pensando... A ver si Barbie tiene... Me quedo pensando en esto que decís, que me parece bien interesante pensar que en el tiempo de comprender, no, yo dije el tiempo, ¿viste? Para situar... No, me hiciste la que estuvo bien. No, porque que es un tiempo, ¿no? El tiempo subjetivo, que no es el tiempo del llame-ya, del WhatsApp, que está a contrapelo del tiempo social y del tiempo tecnológico, y al mismo tiempo a contrapelo de la ilusión restitutiva que decís de la prepandemia. Me parece que es importante. Entonces, en ese tiempo de comprender, me parece que ahí ubicar el trabajo con las paradojas. Me parece que es bien interesante. Pero detenerse en eso, ¿no? Exacto, claro. Es desarmar las paradojas. Claro. Escribir una paradoja, y eso es una invitación, es escribir la paradoja. Es un ejercicio, estaba tratando de recordar un autor que yo trabajé cuando escribí mi tesis de doctorado, que es sobre las paradojas de la inclusión. Está disponible en internet, en el repositorio de Flaxo Andes. René Guittard se llama el autor, donde yo trabajé la cuestión de la paradoja, y él lo que va a plantear es que la importancia de situar la paradoja, es decir, ¿qué es lo que pasa y no pasa al mismo tiempo? Es que permite trabajar sobre eso, y me interesa mucho esto que vos traes, porque es una herramienta interesante para habitar el tiempo de comprender, es decir, bueno, leamos las paradojas. ¿Cuáles son las paradojas que tenemos acá entre manos? Y ahí es en cada espacio, en cada espacio. ¿Qué es lo que pasa y no pasa al mismo tiempo? Por ejemplo, una paradoja de la inclusión que yo planteo en mi tesis es que, y que lo tomo de Violeta Núñez, es los sujetos están incluidos,
pero sin tomar parte de lo que pasa allí. Están en la escuela, pero sin tomar parte de lo que allí ocurre. Que yo después lo retomo en otro artículo como con Michel Desserteau, ¿no? En La invención de lo cotidiano, como un lugar practicado. ¿Qué es un lugar practicado? Es un lugar en donde yo me siento implicado, en donde hay algo que me habla, digamos, como dice Violeta, le hablamos a todos, pero nos escuchan uno por uno, ¿no? Entonces, es sentirse implicado en eso que está pasando allí. Entonces, ¿cuál sería ahí la paradoja? Haber escrito esa paradoja, están, pero sin sentirse incluidos, y los adultos están, pero sin darse por aludidos. Ahora, fíjense que escribir esa paradoja, esta invitación que nos hace Dori, en el tiempo de comprender, ya abre a, bueno, pensemos escenas. ¿Pasa eso? ¿Lo ves en tu aula? ¿Lo ves aquí? ¿Lo ves allá? Puede ser entre adultos, puede ser entre profesionales, puede ser en un aula. Digo, para pensar el ejercicio de lo paradojal, pero, y ahí hay un trabajo previo que es, bueno, escribamos las paradojas. ¿Cuál es nuestra paradoja? ¿Qué es lo que pasa y no pasa al mismo tiempo? Frente a un instante de ver algo que no funciona. Hay peleas, hay disputas, hay, en fin, todas las situaciones que pueden acontecer en las instituciones. En el sistema educativo, la propia evaluación a veces se convierte en paradojal, ¿no? Tuvimos una reunión con el equipo de Pedro Núñez y se hablaban de esto de una materia, ¿no? De formación ciudadana, y que en algún momento la pensaron sin evaluación, pero si no era evaluada, los pibes no le daban importancia. Entonces, esta cosa, en Chubut hay una materia en la secundaria que es proyecto vocacional, donde se trabaja, pero va con nota. Entonces, ¿cómo puede ser que una materia, o un espacio que la escuela inventa, está bien inventado para que los pibes puedan pensar sobre su proyecto de vida, sea evaluado? Sí, acá en la Bueno, ahí tenés una paradoja muy interesante. Bueno, Marcelo Scotti, que es el colega de historia que trabaja el tema de ficciones, él trabaja sobre el tema de la evaluación, justamente. Y ahí tenés una paradoja para escribir porque, bueno, pensémosla, ¿no? Pero primero hay que escribirla, hay que encontrarla, ¿no? Muy No, interesante. en la misma línea quería señalar que acá en la Ciudad de Buenos Aires, seguramente en todos los lugares donde ustedes trabajan, existieron estas voluntades de romper algunas estructuras férreas de los sistemas con otro tipo de propuestas. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires existió un espacio curricular que se llama Espacio de Definición Institucional, los EDI, que eran una propuesta de abordaje transversal de temas en los que confluyeran diversas disciplinas y que era sin calificación también, lo cual paradojalmente hizo que pierda, digamos, el retiro de los cuerpos de los chicos directamente, cuando en realidad era una apuesta a superar un modelo perimido, ¿no? Y a que sea una piedra, una punta de lanza de otras formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Acá tengo algo para leer, Perla, que llega un mensaje. Bueno. Mensaje para Perla, muchas gracias, me ha hecho mucho sentido para comprender mejor algunas claves teóricas del diploma del psicoanálisis y prácticas socioeducativas. Emoticones, seguimos en el tiempo de comprender, de parte de Maca. Gracias, Maca. ¿Alguien, vos querés decir algo más? Un poco sí, un poco no. O sea, Bueno, es paradojal. Decilo en voz baja. Es paradojal. Exacto, o sea, porque discuto con esta idea, discuto y no discuto a la vez, lo dije a Carlos, lo digo a Dori cada vez que puedo y Dori me vuelve al tiempo de la suspensión, ¿no? Yo vengo de salud. Y eso yo lo voy a insistir, yo también he pasado por dispositivos vinculados a las infancias.
Entonces, hay algo que a mí me parece un poco por momentos se puede tornar en la vida cotidiana engañoso, que es el tiempo de suspender, ¿no? Correcto. En el sentido, por eso yo cuando lo pienso con el tiempo de concluir, ya me alivio más. Porque en el sentido de que muchas veces, y quizás por mi disciplina también, muchas veces el tiempo de vamos pensándolo, que es una frase muy del pasillo, Sí, ¿no? total. Pensémoslo, vamos viendo, tomémonos un tiempo. Muchas veces en esto de la impotencia de las instituciones y de los agentes, digamos, con muchas dificultades, como que también puede cronificarse, ¿no? En eso de Total, impotenciarse total. y la mirada. Entonces,